siguiente. José Luis Herrera. José Luis Herrera es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en mesas de derivados de diferentes compañías en el ámbito nacional, en el ámbito también internacional, desempeñando funciones relacionadas con los mercados financieros. Actualmente es Client Services Team Leader y analista de mercados en CMC Markets, colaborando con diversos medios nacionales de radio, entre ellos Radio Intereconomía, ¿verdad? Hablamos todas las semanas, y también prensa, tanto online como escrita. Es un gran profesional, está sponsorizado por CMC y nos va a ofrecer una charla sobre las correlaciones entre pares de divisas. José Luis, todo tuyo. Gracias. Gracias, Susana. Menuda presentación. Bueno, gracias a la organización también, gracias a todos vosotros por estar aquí. Permitidme que os tutee, antes que nada. Y bueno, pues un año más estamos en el Forex Day. Yo voy a hablaros de correlaciones entre pares de divisas, ¿de acuerdo? Es algo que quizás no tenemos del todo muchas veces, o algo que quizás no conocemos del todo, porque solemos fijarnos más en una operativa más individual, en pares de divisas, ¿vale? Pero para que veamos, vale, que no encontraba, para que veamos cómo hay otras técnicas también para acercarnos al mercado. Os pongo, estoy bien situado aquí para la cámara, sí, ¿no? Vale. Os pongo la clara, pues, y siempre necesaria advertencia sobre riesgos también. Vamos a hacer primero una introducción a lo que somos nosotros, CMC Markets, ¿vale? como broker, y después pues veremos los tipos de correlaciones que existen en el mercado entre diferentes tipos de pares de divisas, algunas estrategias de cómo implementar pues estas correlaciones y cómo calcularlas, muy importante, ¿vale? Después pues vamos a hacer también un inciso en qué nos podemos encontrar en la plataforma Next Generation, que es la plataforma de trading de CMC Markets. Un breve inciso sobre nosotros. Somos un broker, CMC Markets, somos una compañía muy longeva ya en el mercado. Llevamos 27 años en el mercado concretamente, ¿vale? Somos uno de los líderes en intermediación financiera y concretamente en CFDs, contratos por diferencias. Una de las formas, como sabéis, de acceder al mercado de Forex es mediante contratos por diferencias. Somos una compañía global, eso es muy importante en los tiempos que corren. Tenemos 14 oficinas a lo largo del mundo actualmente, prácticamente en todos los continentes. Y algo que me ha parecido interesante destacar, es el hecho de que ofrecimos al mercado la primera plataforma online de trading para Forex, ¿vale? Allá por el año 1996. Posiblemente algunos de los que estáis aquí ni habíais nacido en aquel año. Eso es un indicio, pues bueno, de la apuesta que se hace en la compañía por la tecnología. Y algo muy importante considero también es que somos un broker regulado. También, una vez más, en los tiempos que corren es muy importante acudir a brokers que nos aporten solvencia y que estén regulados tanto por la CNMV como por el homólogo británico, por la FCA. Hacemos mucho hincapié en la compañía, en la oficina aquí en España, en Madrid, hacemos mucho hincapié en la formación, ¿vale? Todo cliente o todo posible cliente que quiera obtener formación no solamente sobre el uso de la plataforma, sino también sobre diferentes disciplinas, pues lo tiene accesible. De forma online o de forma presencial. Estamos en la calle Serrano 21. Y la forma que tenéis de contactarnos, si tenéis cualquier tipo de duda, pues es mediante el correo electrónico, mediante acceso a la web y mediante el teléfono. ¿De acuerdo? Estáis invitados. Sin más, pues vamos a pasar a la presentación. Yo he querido hacer, primero, a grandes rasgos, una división entre las tres principales herramientas que nos permiten acceder a los mercados, ¿no? Y al encontrar oportunidades en los mercados. Primero, como todos sabemos, el análisis técnico quizás es lo más utilizado, es lo que más enfocado está al corto plazo, que es lo que nos permite encontrar patrones de comportamiento en un activo financiero, patrones pasados, para intentar predecir con cierto grado de probabilidad el comportamiento futuro que pueda haber. ¿Vale? Eso sería el análisis técnico, generalmente enfocado al corto plazo. Está el análisis fundamental también como gran disciplina,
pues, con el que nos podemos dirigir a Forex, que es encontrar el valor, ¿no? El valor que debería tener un par de divisas. Ya sabemos que los pares de divisas pues, están reflejando la economía de los países del cual son moneda, y aquí pues influye mucho la política monetaria, las previsiones que pueda haber de ciertos parámetros macroeconómicos, ¿no? De PIB, de crecimiento. Todo esto lo reflejan las monedas, y este equilibrio lo podemos encontrar con el análisis fundamental. La cuestión es que el análisis fundamental, en mi opinión por lo menos, no nos sirve para encontrar una operativa en el corto plazo, ¿vale? Una cosa es el equilibrio que debería tener un par de monedas, y otra cosa es los eventos del día a día, las noticias, las circunstancias que puedan hacer pues que los pares de divisas se muevan en una u otra dirección. Así que lo que me parece que es un punto intermedio entre estos dos es intentar encontrar algo como las correlaciones entre diferentes pares de divisas, ¿vale? La relación que pueda haber entre esos pares de divisas, el mimetismo que pueda haber en el movimiento de los mismos. Esto para mí pues estaría más en un punto medio entre el corto plazo y el largo plazo, y sobre todo muy importante, está relacionado con la gestión del riesgo. Muchas veces pensamos, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, muchas veces pensamos que por el hecho de diversificar en diferentes pares de divisas estamos diluyendo el riesgo, y a lo mejor no es así. Estamos invirtiendo quizás en pares de divisas que se mueven a la par, que responden de la misma manera y a la misma velocidad de eventos a eventos similares, ¿no? Pues un dato macro, pues una política monetaria concreta al estar en una misma zona geográfica, y sin darnos cuenta lo que estamos es duplicando el riesgo o aumentándolo en lugar de diluirlo, ¿vale? Entonces nos van a servir para encontrar un adecuado nivel del riesgo de nuestra cartera, nos van a servir también para diversificar y bueno, para encontrar pues otro tipo de oportunidades. Vamos con un poquito de teoría. Quería también comenzar la presentación pues con una correlación. Es la medida de la relación entre dos instrumentos, en este caso dos pares de divisas, en un momento determinado, ¿vale? Correlación positiva si esos dos instrumentos, en este caso dos pares de divisas, tienen un movimiento a la par, y si es un movimiento contrario, antagónico, pues hablaríamos de correlación negativa. Pues esto es un término que bueno, viene de la estadística y posiblemente os suene de la facultad, del instituto. La medición o la segregación de cómo podríamos dividir los diferentes segmentos de las correlaciones puede variar. Yo he entendido que esta es la que me parece más interesante, ¿vale? Cuando hay una correlación total, cuando hay una correlación prácticamente en uno, pues los dos pares de divisas se mueven a la par prácticamente todo el tiempo, ¿vale? Cuando una correlación es fuerte, pero no existe ese mimetismo, no se mueven siempre a la par, podemos decir que es una correlación fuerte, y lo estableceríamos entre el 0,85 y el 1. Una correlación media estaría entre 0,5 y 0,85. Por debajo del 0,5 pues hablaríamos de una correlación débil. Los pares se están moviendo en la misma dirección, que no tiene por qué, pero quizás a velocidad distinta, ¿vale? Podemos ver muchas veces, estos días lo hemos visto, ¿no? Como el euro, por ejemplo, se movía frente al dólar pues a una velocidad distinta a lo que lo hacía la libra frente al dólar, también por circunstancias concretas, cuando históricamente pues han sido dos pares bastante correlacionados. Ahora lo vamos a explicar esto también. Por otro lado, la correlación negativa, siguiendo el esquema de lo que hemos comentado para la correlación positiva, pues también podríamos hacer esta segmentación, ¿vale? Dos pares de divisas que se mueven siempre en dirección contraria cuando ante el impacto de un dato, ante el impacto de una noticia, ante el impacto de un evento en el mercado, un par de divisas sube y el otro automáticamente o históricamente vemos que baja, pues es una correlación negativa total, ¿vale? Cada uno va por una dirección. Una correlación entre -1 y 0,85 sería una correlación negativa fuerte, una correlación media sería la que esté entre 0,85 y 0,5,
negativa, y por debajo de 0,5 sería una correlación débil. Cuando no hay correlación, porque también puede ocurrir que estudiemos dos pares de divisas con los que no haya ninguna similitud, ¿no? Que realmente no podamos establecer un patrón, una correlación, que cada uno pues reaccione de forma aleatoria ante un mismo evento, ¿no? Históricamente pues podríamos decir en ese caso que no hay correlación, que la correlación es cero y por lo tanto pues sencillamente en esos pares de divisas conjugados entre sí no podemos aplicar este tipo de técnicas. Vamos a poner un ejemplo de tres pares de divisas que tienen una correlación histórica positiva, ¿vale? Hay una gran correlación histórica entre el euro-dólar, el movimiento, el comportamiento del par euro-dólar y del cable, la libra-dólar, por la sencilla razón de que son dos economías europeas. Es cierto que en los últimos tiempos quizás no ha existido esa correlación tan seguida, pero si nos atenemos a un gráfico histórico, si podéis mirar un gráfico desde los años 90, sobre todo cuando había mucha más correlación, podemos ver que el movimiento es muy similar, el que ha tenido el euro-dólar con el libra-dólar. ¿Por qué? Pues porque son dos economías europeas, ¿vale? Están influidas por un entorno económico similar, tienen ciertas variables que les hacen comportarse de una forma similar. Cuando estamos utilizando estos dos pares de divisas, o en general cuando estamos utilizando pares en los que está el dólar, como sabéis podemos obtener otros pares que son los llamados cruces, ¿vale? En este caso, si eliminamos el dólar, os fijáis, pues lo que tenemos es la operativa en el euro-libra, ¿vale? Si vemos que el movimiento que históricamente debería ser similar en un momento dado, en un plazo inferior, no es el que históricamente hemos estudiado, pues esto nos puede permitir cierta diferencia entre ambos pares que nos ofrezca oportunidades en el cruce, ¿vale? Un euro-dólar que puntualmente está al alza, pero puntualmente un libra-dólar está a la baja, pues nos permite, aprovechando esa discrepancia, pues operar quizás en un par que de otra manera pues suele mantenerse bastante parado, ¿no? O con rangos más estrechos, como sería, por ejemplo, pues en el euro-libra. Otro ejemplo de correlación positiva, que históricamente todo esto, en todo caso, son gráficos históricos, ¿vale? Yo luego os voy a invitar a hacer pues un poco los deberes y ver cómo podéis obtener vosotros mismos datos de correlaciones. Muy importante siempre ser conscientes de que las correlaciones no pueden funcionar en todos los espacios temporales y que no tienen por qué mantenerse siempre, ¿vale? Entonces, por eso es importante que hagáis el trabajo y que obtengáis pues, siempre información a tiempo real de cómo están esas correlaciones. Pero dos pares de divisas, mejor dicho, que se comportan correlacionados positivamente de forma histórica, pues son el del dólar australiano frente al dólar americano y el neozelandés frente al dólar americano, el Aussie y el kiwi frente al dólar americano. Por la sencilla razón de que son monedas de dos países del continente oceánico que están muy ligados al precio de las materias primas, como sabéis, materias primas sobre todo alimenticias. De hecho, pues están muy afectos o tienen políticas monetarias muy similares, tienen tipos de interés, por lo tanto, también muy similares. Son dos pares, además, en los que se puede hacer, o en los que se suele utilizar bastante el carry trade. A nivel poblacional, pues también pueden ser muy similares. No nos damos cuenta a veces que una moneda también está reflejando la realidad social de un país, ¿no? Y pues el comportamiento de la población, los datos macroeconómicos también pueden verse reflejados muchas veces en las monedas. Eso es muy interesante. Pues esto es son dos pares de divisas de los que podemos obtener también un cruce, ¿vale? Es el dólar neozelandés frente el dólar australiano frente al dólar neozelandés. Cuando los dos pares de divisas correlacionados positivamente tengan un comportamiento más o menos a la par, pues el cruce se va a mantener más bien estable, pero nos puede dar oportunidades de trading cuando haya momentos de mercado en los que exista discrepancia, ¿vale? En los pares principales. Uno más, otro ejemplo de correlación histórica positiva es la que nos ofrece el dólar franco y el dólar yen.
De acuerdo. La característica en común de de los dos países, tanto de Suiza como de Japón, pues que ambos son consumidores de petróleo. No son exportadores, no son productores, son consumidores. Y son dos países industrializados, quizás a diferente velocidad, pero son dos economías bastante industrializadas. Eso les hace tener pues un comportamiento a nivel económico que pues, se traslada en el comportamiento generalmente de sus divisas. Y el cruce que tendríamos aquí es pues el franco frente al yen, ¿vale? Fijaos cómo, bueno, en este caso se ha distorsionado algo. Acordaos que el Banco Nacional de Suiza pues fijó un mínimo de 1,20 francos frente a euro ¿vale? En septiembre del 2011, que eso hizo que se distorsionara la correlación que ha habido históricamente entre los dos pares. Muchos recordaréis que pues, el 15 de enero del 2015, creo que fue, pues se levantó realmente esa limitación, esa intervención por parte del Banco Nacional de Suiza, y eso creó mucha volatilidad en el mercado. Bueno, hubo mucho impacto también en otros activos, ¿no? Esto lo está reflejando el gráfico porque bueno, este cruce no debería haber sido tan abrupto, pero existe esa excepción. Y eso es algo que tenemos también que tener muy en cuenta cuando miremos correlaciones históricas, que pueda haber momentos, eventos, circunstancias de mercado o ajenas al mercado que puedan pues determinar que quizás no sea el momento de encontrar esa correlación. He querido rodear esto porque, fijaos, hay una figura que a mí me gusta mucho, aunque es ajeno a las correlaciones, pero que esto es un martillo, ¿vale? A mí me gusta mucho esta figura cuando después de una tendencia, ya sea bajista o alcista, en este caso bajista, se produce una ida y vuelta de los precios, ¿vale? Una ida y vuelta de los precios generalmente va a tener un cuerpo pequeño y va a tener una mecha larga. Si sois capaces de encontrar esta figura, este patrón, después de una tendencia muy marcada, en este caso bajista, tenéis un gran nivel de probabilidad de que sea una operación certera, ¿vale? Es una operación de cambio de tendencia. Lógicamente tenéis siempre que poner vuestros stops y hacer vuestra adecuada gestión del riesgo. Pero esto es una figura que a mí me gusta muchísimo comentar porque pues bueno, tiene un alto grado de fiabilidad, de cumplimiento. Lo bueno es que la podéis intentar identificar en muchísimos pares de divisas y en muchísimos espacios temporales, ¿vale? Podemos encontrar un martillo en velas diarias, como es en este caso, o podemos encontrarlo si estamos haciendo una operación a más corto plazo con velas horarias, con velas de 15 minutos. Lo que tenemos es que ser capaces de operar en consecuencia, ¿vale? Eso ya lo sabréis. Si yo estoy haciendo un intradía, yo no puedo utilizar velas diarias, tengo que utilizar velas que me permitan gestionar una posición intradía y viceversa. Os voy a poner algún ejemplo de correlaciones negativas. Comentamos al principio que igual que dos pares pueden moverse, ¿vale?, de forma muy similar, también puede ocurrir que ante un mismo evento se muevan históricamente de una forma contraria, que un par suba y el otro baje. Lo que hemos comentado como correlación histórica negativa. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en estos dos pares, en el euro-dólar y en el franco suizo. En general, hemos hablado de dos combinaciones, euro-dólar, libra-dólar, dólar-franco, dólar-yen, pues entre ellos están correlacionados positivamente. Cualquier cambio que hagamos, euro-dólar, dólar-yen, euro-dólar, dólar-franco, libra-dólar, dólar-yen, libra-dólar, dólar-franco, nos va a dar una correlación negativa, ¿vale? Un ejemplo pues es esto, es decir, mientras uno históricamente sube, el otro históricamente cae. Y esto nos permite encontrar también el cruce del euro-franco. Vale, otro ejemplo, pues el cable frente al dólar-yen, en cuyo caso el cruce que utilizaríamos para operar es el libra-yen. La operativa en cruces es interesante porque en situaciones de volatilidad de mercado pues nos puede, bueno, servir para mitigar un poquito el riesgo. Quería enseñaros posibles estrategias que podemos utilizar con este tipo de técnica, ¿vale?, de correlación entre pares de divisas. La primera, que no está ahí, pienso que es la más sencilla, es una forma de confirmar una entrada que nosotros hayamos identificado en un par, ¿vale? Si vemos una entrada en el euro-dólar por X parámetros, por X gestión, ¿vale?, de
de nuestro trading vemos una entrada certera en el euro-dólar, pero además lo confirmamos en otro par muy correlacionado históricamente con el libra-dólar. Pues ya tenemos ahí una segunda variable, ¿vale? Es como si estamos viendo la acción del precio y queremos confirmarla con una salida de sobreventa del RSI, por ejemplo. Buscamos una segunda confirmación. Pues lo podemos tener con un par de divisas que tenga una confirmación con otro par que esté muy correlacionado positivamente, por ejemplo. Otra estrategia, otra forma de aplicar este tipo de operativa, pues si vemos que hay dos pares de divisas que están correlacionados positivamente, puede haber un momento puntual en que esa correlación no sea tan fuerte, en que uno se esté comportando más débil, ¿vale? Que haya de alguna manera pues una señal contrapuesta. Entonces, eso es lo que nos permitiría, ya que vemos que ese segundo par históricamente, generalmente, toma la dirección del primero, pues lo que haríamos es entrar en ese par más lento, ¿vale? En ese que se está moviendo de forma más lenta, más débil, en previsión de que recupere el terreno perdido frente al primero. ¿Vale? Una nueva estrategia es confirmar la entrada en un par con una señal similar en otros pares con correlación positiva o negativa. Os lo explico. Básicamente estamos viendo un par, pero tenemos dudas, ¿no? De si realmente pues bueno, está llegando a un nivel de fin de tendencia o es una situación en la que parece que está rompiendo una zona de soporte pero no acaba de confirmar. Pues bueno, nos puede servir, como es muy parecida a lo que comentábamos anteriormente, nos puede servir para tener una confirmación también de si es un movimiento de continuidad o es un movimiento de giro de tendencia, el ver si se está produciendo algo similar en el otro par correlacionado positiva o negativamente. En el caso de negativamente sería la señal contraria. Para coberturas, esto es algo un poquito más complejo. Desde luego, si estáis empezando, pues bueno, requeriría algo más de experiencia, pero consiste en abrir una posición más pequeña, en el mismo sentido que en una posición que hayamos abierto con más cantidad, con más volumen en un par primero, pero con correlación negativa. Es decir, estamos largos de euro-dólar, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos una posición fuerte en euro-dólar, pero no estamos totalmente seguros o no estamos totalmente confiados, o prevemos que va a haber un dato macro que puede desvirtuar bastante el mercado, que puede crear incluso un giro, ¿no? Pues un non-farm payrolls, un dato de PIB que sabemos que mueve bastante el mercado. Pues lo que hacemos es cubrirnos con una posición más pequeña en un par que esté correlacionado negativamente. Si al final mi posición inicial es buena, mi posición inicial me da dinero, pues se va a mitigar algo ese beneficio con la pérdida que me va a generar la posición más pequeña en el par con correlación negativa. Pero si realmente al final mi posición se convierte en perdedora, por lo menos las pérdidas también se van a reducir, ya que voy a ganar por la pata de la posición que haya abierto más pequeña en el par con correlación negativa. De acuerdo. Otra forma de encontrar o de aplicar estas estrategias pues es fijarnos en una señal de venta en un par, ¿vale? Y que esté confirmada con una señal de compra en otro par con correlación negativa. Pues lo que hemos comentado también antes, un euro-dólar con señal fuerte y un dólar-yen, por ejemplo, con señal baja. Lo que vamos a hacer en ese caso es operar la pata que esté más baja, ¿vale? Porque vamos a entender que, la que nos esté dando señal negativa, vamos a entender que el mercado cuando cae, y eso pues bueno, lo podemos saber también aplicado a otros activos como quizás la renta variable, generalmente cuando cae más bruscamente y cae en mayor profundidad, en mayor amplitud y también pues en mayor velocidad, ¿no? Entonces nos vamos a aprovechar en esa señal de la pata corta, de la pata vendedora. Vale. Las correlaciones, como decimos, no tienen por qué durar siempre. Es muy importante que seamos capaces primero de saber en qué tipo de correlación nos estamos moviendo. Si estamos haciendo una correlación, si estamos estudiando una correlación histórica, pues tenemos que coger datos de correlaciones obtenidas pues con velas mensuales, ¿vale? Generalmente vamos a tomar los datos de cierre.
Si estamos haciendo un estudio de la correlación entre esos dos pares de divisas a más corto plazo, eso nos puede servir también para ver si en el corto plazo se está distorsionando la correlación histórica a mayor plazo y de esa manera, pues bueno, intentar jugar con eso que comentamos de esperar que retome la tendencia inicial. Pues ahí lo que haríamos es buscar datos no de velas mensuales, sino datos de cierre semanal o de cierre diario, ¿vale? En general, no deberíamos ir a buscar correlaciones para el intradía, no deberíamos ir a buscar correlaciones en velas de 15 minutos, en velas horarias, ¿vale? Yo pues lo que aconsejo es que lo hagamos por lo menos con velas de cierre de día. Y los plazos más habituales que se suelen trabajar pues son estos 4 comentados, ¿vale? 1 año, 6 meses, 3 meses y un mes. ¿Dónde podemos obtener cálculos de correlaciones? Yo en general, pues eso creo que os lo han comentado también muchos de los otros ponentes. Es decir, estos eventos están muy bien para conocer pues, bueno, la opinión de los ponentes, para conocer pues diferentes técnicas, ¿no? de lo que se mueve, pues algo que entiendo que nos une a todos como es el amor por el trading, pero no es más que pinceladas teóricas, ¿vale? Luego vosotros tenéis que hacer un trabajo. Si realmente os gusta esto del trading, os apasiona el trading, soñáis con ser capaces de gestionar vuestras cuentas de forma exitosa, pues tenéis que hacer un trabajo, y es un trabajo que va a requerir esfuerzo y que va a requerir dedicación. Igual que os habrán dicho pues que tenéis que estar mirando cientos de gráficos y analizando muchas horas, ¿no? vuestra técnica y pulir vuestras estrategias, pues esto no va a ser distinto. El hecho de estudiar algo como las correlaciones va a requerir que dediquéis por lo menos un poquito de esfuerzo. Forma de obtener las correlaciones, datos de correlaciones a tiempo real. Hay muchas webs financieras. Si ponéis en Google pues tabla de correlaciones de divisas o bueno, algo similar, pues encontraréis muchas webs que os pueden dar esta información de forma gratuita a tiempo más o menos real. También en Investopedia, por ejemplo, pues bueno, os he mostrado un ejemplo de estas tablas, ¿no? Que están relativamente actualizadas y que podéis también sacar de forma gratuita. ¿Cómo interpretamos esto? Pues fijaos, entre el kiwi dólar y el euro dólar, ¿vale? En datos de un mes, pues la correlación es una correlación alta, ¿vale? Es 0,84. Todo lo que sea próximo a 1, recordad que es una correlación alta. En 6 meses, por ejemplo, entre el kiwi dólar y el cable, pues apenas ha habido correlación, es una correlación muy débil, 0,22. ¿Vale? Entre el kiwi dólar a 6 meses y el dólar franco, pues ha habido una correlación negativa muy amplia, muy próxima o muy fuerte, ¿vale? Próxima a ese 0,85 que comentamos, en el caso de un año pues sería próxima al 1. ¿Vale? Para que vayáis viendo cómo interpretar los datos. Al hilo, 2 minutos, muy rápido. Al hilo de lo que comentábamos, que hagáis vosotros el trabajo, que lo que queréis es obtener los datos directamente. Tenéis dos formas, tenéis una forma de hacerlo muy sencilla, que es con una hoja Excel al uso, ¿vale? Una hoja de cálculo. Hay una función que se llama de correlación. Lo que tenéis que hacer es sacar los datos de cierre, por ejemplo, de cada final de día o final de semana. Los ponéis en 2 columnas. Por un lado, los datos de cierre del euro dólar. Por otra columna, los datos de cierre del libra dólar, de día, de semana, del periodo que estéis estudiando. Y vamos a aplicar esta función muy sencillita, función de correlación. Esto sí lo tenéis en español, esto sí lo tenéis en inglés, que es el coeficiente de Pearson. Y vais a tomar los datos de la primera matriz, coma, datos de la segunda matriz y enter. Y ahí vais a tener el coeficiente de correlación. Si no os fiáis de la información que os proporcione la web que estoy consultando, la podéis sacar vosotros mismos. Divisas en nuestra plataforma. Y además aquí me hubiera gustado incidir un poco más, pero se nos va el tiempo. Tenéis más de 300 posibilidades de operar en pares de divisas a través de la plataforma Next Generation. Podéis descargar demos a través de nuestra página web, cmcmarkets.es, podéis probar la operativa con los demos. Podéis incluso, pues bueno, si estáis haciendo el tema de correlaciones, crearos diferentes grupos de favoritos, con pares con correlación positiva, con pares con correlación negativa, con cruces obtenidos. Característica de nuestros CFD sobre divisas, podéis operar tanto en el continuo, tanto en el spot, como también en el CFD sobre el forward, el futuro. ¿Vale? Para quien suele hacer futuros de divisas, pues esto le ofrece esa posibilidad. Diferencia respecto al CFD, del CFD respecto al futuro, principal.
nosotros no hablamos de lotes, ¿vale? Hablamos de unidades. Podéis usar cualquier tamaño de posición. Podéis invertir cualquier cantidad. Cuando digo cualquier cantidad es cualquiera, ¿vale? No tenéis que ceñiros al tamaño estándar del futuro ni de los lotes, sino que podéis poner cualquier nominal en la operativa mediante los CFDs. Y eso os permite, por lo tanto, gestionar una posible cartera con una cantidad que se adecue a vuestros fondos disponibles, a vuestra cuenta, ¿vale? Podéis gestionar el riesgo de esa manera, eso es muy importante. Tenemos órdenes trailing stop loss dinámico, ¿vale? Esa orden que te va permitiendo consolidar ganancias en función de cómo vaya nuestra posición. Otra característica que me gustaría destacar, que no hay mínimo de distancia para poner stop loss. Hay muchas plataformas que os obligan a poner un stop a 10, 15, 20, 30, 40 pipos. Aquí lo podéis poner muy ceñida. Eso para una operativa cortoplacista es algo muy, muy interesante. Y ya para terminar, hacer mención a una herramienta que tenéis disponible en la plataforma, que es un screener, un reconocedor de patrones. Es el radar de figuras técnicas. Esto, igual que hablábamos de que es necesario dedicar horas y esfuerzo para estudiar los gráficos, pues este tipo de herramientas nos simplifican muy mucho eso. Si no tenemos la opción de estar horas mirando la pantalla, tenemos otras obligaciones en el día a día, pues este tipo de herramienta nos ayuda a encontrar patrones de trading. Esto nos va a decir cuándo se está formando una cuña en determinado par, cuándo se está formando un triángulo, nos va a alertar cuando eso ocurra, nos va a lanzar una alerta cuando eso ocurra, nos va a mostrar una zona en el gráfico de proyección teórica en función de la teoría del análisis técnico a raíz de esa ruptura. Es decir, me va a proponer oportunidades de trading, ¿vale? Quizás en muchos activos que yo no estoy siguiendo porque no tengo tiempo o porque no lo sigo sencillamente. Y esta herramienta la tenéis disponible de forma gratuita en la cuenta, ¿vale? Por si queréis probarla. Tenemos algo muy importante, un histórico de efectividad y fiabilidad según los parámetros introducidos, ¿vale? Y además podemos hacer pues muchos estudios, muchas combinaciones. Por mi parte nada más. No he comentado al principio, tenemos un stand ahí fuera, si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo o comentarnos algo, pues estaremos encantados de atenderos. ¿Vale? Muchísimas gracias.